buenas noches. Este video va dirigido para todos los estudiantes de economía, en donde vamos a explicar la evolución del pensamiento económico. Los integrantes de este video somos Antonio Santillán, Alexa Tamayo y Damián Eras, mi persona. El pensamiento económico hasta el año 1776 es un periodo que comprende alrededor de 2000 años, en donde tenemos la etapa precientífica y la preclásica. En estas etapas se han destacado los diferentes autores que podemos ver aquí, en diferentes naciones como desde la griega, la oriental, la árabe, islámica. También nacieron las escuelas escolásticas, mercantilistas y fisiócrata. El primer autor que vamos a ver a continuación es Hesíodo, que se dio entre los años 800 a.C. La obra principal que fue es Los Trabajadores y los Días. Esto se dio en la nación griega. Según Hesíodo, la tierra y el trabajo son dos elementos que constituyen la fuente de la riqueza y también la justicia. Fue agricultor, estaba interesado en la eficiencia del hogar y del productor. Según Hesíodo, la escasez era uno de los males que salieron de la caja de Pandora. El siguiente autor que analizaremos es Wang Song, que se ha dado a partir del año 700 a.C., con su teoría de lo ligero y lo pesado, que esta teoría se adelanta a la teoría de la oferta y la demanda. El autor Wang Song, quien es oriental, propone que cuando un bien es abundante se vuelve ligero, y cuando éste se guarda bajo llave se vuelve pesado. El siguiente autor que analizaremos es Aristóteles, quien fue griego y se dio a partir del año 310 a.C. Él estudió las funciones del dinero, aparte de diferenciar entre el valor de uso y el valor de cambio, y condenar el precio de monopolio. A partir del año 1500 en adelante se crearon las escuelas de pensamiento económico, las mercantilista y la fisiócrata. Del pensamiento mercantilista tenemos como exponente a Sir William Petty, que vivió en el año 1623 a 1687. Este fue considerado como un estadista pionero, ya que él en sus análisis utilizó los campos numéricos de la estadística para referirse a la economía. Alrededor del año 1500, con la llegada de Cristóbal Colón a América y el descubrimiento del Nuevo Mundo, se dio un cambio de paradigma. Los pensadores económicos ahora empezaron a analizar la economía como internacionalmente, ya que el comercio creció considerablemente. En este periodo se dio... Siguiendo con la historia del pensamiento económico, damos paso a la etapa clásica, que inicia en el año 1776 con la publicación del libro Riqueza de Naciones de Adam Smith, en la que propone con su teoría de la mano invisible que el Estado no debería intervenir en el mercado para mejorar la economía de cada país, además de hablar también de la división del trabajo. Como último autor del periodo preclásico tenemos a Francois Quesnay, que se dio en el año 1694 a 1774. Fue fundador y líder de la escuela fisiócrata. Su aporte más importante a la economía fue el tablero económico, en el cual describe el flujo circular de los bienes y el dinero de una economía ideal y libremente competitivo. Se le considera como el padre de la macroeconomía. Thomas Robert Malthus es otro exponente de la escuela clásica que vivió en los años 1766 y 1834. Malthus intentó explicar la causa de la pobreza y de la miseria que se podía observar entre las clases sociales más bajas. Él escribió el ensayo sobre el principio de la población. En este ensayo él decía que los pobres tenían la culpa de ser pobres, ya que se seguían reproduciendo y seguían heredando esta clase social. Este ensayo fue acogido por la clase dominante de su época. El pensador Ibn Khaldun, a partir del año 1377, representa el comienzo de la economía islámica. Él examinó varios temas económicos como por ejemplo la población, los beneficios, la oferta, la demanda, los precios y los bienes de lujo. Otro autor importante es Santo Tomás de Aquino, que vivió alrededor del año 1273. Este autor critica la propiedad privada al intentar conciliar sus ideologías con las ideologías del pensamiento religioso. Siguiendo con la historia del pensamiento económico, damos paso a la etapa clásica, que inicia en el año 1776 con la publicación del libro Riqueza de Naciones de Adam Smith, en la que propone con su teoría de la mano invisible que el Estado no debería intervenir en el mercado para mejorar la economía de cada país, además de hablar también de la división del trabajo.
Thomas Robert Malthus es otro exponente de la escuela clásica que vivió en los años 1766 y 1834. Malthus intentó explicar la causa de la pobreza y de la miseria que se podía observar entre las clases sociales más bajas. Él escribe el ensayo sobre el principio de la población. En este ensayo él decía que los pobres tenían la culpa de ser pobres, ya que se seguían reproduciendo y seguían heredando esta clase social. Este ensayo fue acogido por la clase dominante de su época. Siguiendo con la historia del pensamiento económico en la época clásica, nos vamos con el pensador David Ricardo, que vivió en la época de 1772 a 1823. Como su principal teoría fue lo del principio de la economía política y tributación, que fue el primer tratado completo sobre la disciplina después de la riqueza de las naciones, editada más de 40 años antes. Ricardo planteó importantes innovaciones analíticas en cuanto a la teoría del valor y la distribución, la ley de los rendimientos decrecientes y la teoría de la renta. La célebre teoría de las ventajas o costes comparativos o el comercio exterior, los impuestos y el paro tecnológico. A continuación, el pensador que analizaremos es Nassau Senior, a partir del año 1790, en la que él trabajaba en el enmienda de la ley de los pobres, quien mencionaba que las condiciones de vida de las personas que recibían ayuda deberían ser peores que de las personas que trabajaban y recibían peores salarios. Además, también a trabajar en la enmienda de las actas de las fábricas. Otro pensador es John Stuart Mill, que vivió en los años 1806-1873. Sin duda es el pensador más relevante de la escuela clásica desde la muerte de Ricardo en 1823. Stuart Mill sistematizó y popularizó todo el conjunto del pensamiento económico de sus predecesores. Su obra más destacada es Principios de Economía Política, que se divide en 5 libros, en donde analiza producción, distribución, intercambio, influencia del progreso de la sociedad en la producción y distribución y sobre la influencia del gobierno. Como último pensador que vamos a explicar en este video, tenemos a Karl Marx, que nació en 1818 y falleció en 1883 y dejó una gran enseñanza con el gran libro que se llama El Capital, que fue el volumen 1. Lo que analiza este libro es que es la fuerza frente al tiempo de trabajo, que analiza también la plusvalía, la tasa de plusvalía, la tasa de ganancia, el problema de la transformación y algunas cosas más que por cuestiones de tiempo no lo puedo explicar.